nosotros, el equipo, digamos, de investigación, queremos agradecer principalmente al Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salvador y especialmente al doctor Guillermo Jensen, que por la enorme colaboración y la ayuda que nos prestó para poder realizar este evento. También, obviamente, el grupo de investigación quiere agradecer enormemente a la doctora Valeria Maiocchi y a la doctora Silvia Tanzi por haberse aceptado inmediatamente a formar parte de este conversatorio. Bueno, nosotros somos, como les dije, un equipo de investigación que está formado por Claudia Pita, Florencia Millara, Manuel Pinto, Elizabeth Ortega y Silvina Torres y bueno, y yo. Y bueno, Manuel es el único hombre que está con nosotros y nos da una mano tremenda. Y este proyecto surgió obviamente, de la invitación del Instituto de Investigación de, bueno, tratar de realizar justamente una investigación dentro del derecho procesal y se nos ocurrió el tema de las medidas anticautelares. Y el conversatorio, en realidad, surgió porque dentro de este trabajo de investigación hemos realizado una encuesta donde, es decir, una primera lectura de la encuesta surgió que el 65% no escuchó nunca hablar sobre las medidas anticautelares, no conoce la definición de las medidas anticautelares, no sabe y no contesta sobre si alcanzan o no las herramientas vigentes en el Código Procesal, es decir, contra los abusos procesales, y solo el 16% respondió que sí sabe, conoce la definición, que escuchó hablar de las medidas anticautelares y que sí cree que alcanzan las herramientas del código para poder evitar el abuso procesal. Entonces, frente a este panorama, se nos ocurrió bueno, armar este conversatorio para, bueno, empezar a, no sé, a dar a conocer un poco la existencia o no, no sé, de estas medidas como herramientas para poder frenar o evitar el abuso procesal. Bueno, entonces contamos con la participación de, bueno, ya les dije, las destacadas doctoras Maiocchi y Tanzi, que las voy a presentar ahora. La doctora Valeria Maiocchi es abogada con especialización en Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, docente adjunta en la asignatura Elementos Derecho Procesal y Civil y Comercial de la UBA y de Procesal Civil y Comercial de la Universidad del Salvador. Es investigadora principal en el proyecto de investigación, miembro del Centro de Estudios Procesales de la Universidad del Salvador y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y autora de más de 35 artículos publicados en la materia. Las voy a presentar a las dos juntas, y yo sé que si querés, Valeria, después empezás vos, pero bueno. No hay problema, perfecto, me parece genial. Y bueno, y después la doctora Silvia Tanzi es juez nacional en lo civil patrimonial, subdirectora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta de obligaciones civiles y comerciales de la Universidad de Buenos Aires y profesora de posgrado de la asignatura Procesos de Daños de la Universidad del Salvador. Es directora académica de la Academia de Estudios Judiciales y profesora de posgrado en Derecho de Daños de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de libros y artículos de su especialidad en publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, las invito a compartir este conversatorio y con nosotros el gran gusto de escucharlas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria, Verónica, María Claudia, Elizabeth. Realmente es un honor para mí formar parte de este conversatorio en esta oportunidad, sobre todo con la doctora Tanzi, a quien acabo de conocer y ya estoy chocha y honrada
de ser su acompañante. Y me gusta cómo empezaron las chicas con el tema de la encuesta, porque la idea es que nos enriquezca a todos el conversatorio. Es decir, enmarcar un poco conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos desde el punto de vista procesal de las medidas anticautelares, y luego de eso enriquecernos, valga la redundancia, entre todos con qué podemos hacer y cómo las podemos tramitar. El tema es que para mí, soy drástica, pero hay un debut y despedida de las medidas anticautelares, porque hay tantas herramientas en el código de fondo que la doctora Tanzi va a saber tallar mejor que yo, y una pretensión de tutela preventiva en el código de fondo mismo que los procesalistas nos hemos cansado de mencionar. Y van a ver ustedes ahora, cuando charle un poquito del tema, que el propio Peirano, que es el padre de la criatura de las medidas anticautelares, en el año 2012, cuando empiezan a visorarse, ya hablaba de la tutela preventiva, sobre la base de lo que decía la ley 24240 de los derechos del consumidor, que bueno, en alguna medida este nomen iuris ya está siendo superado. Pero en alguna jurisprudencia que también les traje, todavía se sigue mencionando, y lo importante es que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de anticautelares. Por lo tanto, me parece bueno, sobre la base de esa encuesta que desconocía, empezar conceptualizando las medidas anticautelares, diciendo que en realidad cuando hablamos de medidas anticautelares, las vemos como un mecanismo anticipatorio por parte del futuro demandado para evitar que, si en algún momento es sometido a juicio, más temprano que tarde, opere la traba de determinadas medidas cautelares en su contra, pero no que sean lo suficientemente gravosas como para paralizar en alguna medida el giro de sus negocios o la protección de determinados bienes. Es una especie de paraguas protectorio en el ejercicio de los derechos, hasta que exista una sentencia condenatoria. O sea que de lo que se trata en definitiva, y empiezo a tallar con este nombre, es de prevenir una postura que se reconoce como procesalmente abusiva. Y esta es la llave maestra para el ingreso a las medidas anticautelares que abre Peirano, porque de lo que se trata es de que la tutela anticautelar se presenta como un correctivo negativo de la potestad cautelar para que sea ejercida en alguna medida dentro de su específica y auténtica teleología, cuál sería la protección cautelar del cumplimiento de una sentencia. O sea, es la otra cara de lo que conocemos como medida cautelar. Pero volviendo al riesgo del abuso cautelar en abstracto, lo que a mí me parece primariamente como grave es que se haya llegado al planteo de tener que nominar a una medida como anticautelar como consecuencia de la existencia de un propósito escondido, solapado, en alguna forma, por parte de aquel que ejerce el derecho de peticionar una medida cautelar, donde el cautelado se siente extorsionado por una cautelar determinada y por el tiempo que insume el dictado de esa medida, por el tiempo que insume la sustitución de esa medida, por el tiempo que insume la revocación de esa medida, o sea, el reemplazo, o sea, todo ese tiempo va en contra del anticautelado, que en alguna forma se presenta al juez y le dice, bueno, antes que esto suceda, preventivamente me anticipo y pido otra cosa. No es que me aparto y no quiero la medida, ya veremos cómo la casuística va cambiando, pero quiero la medida, pero no de esta manera. Cambiemos el escenario. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, si la génesis de la medida es impedir este abuso, lo que me parece grave es que hay que entender que el primer director del proceso es el juez. Yo sigo a Maciotra en eso, aunque no soy tan publicista como él, y él ha escrito muchísimo sobre los deberes, poderes del juez en el ámbito de su función jurisdiccional por excelencia, sobre todo en el dictum, ¿no? En la jurisdictio. Pero en ese marco yo todavía sigo teniendo confianza en los jueces. Entonces confío lo suficientemente en los jueces como para tranquilizarme al amparo de no necesitar como demandado ir a plantear una anticautelar para evitar
que el que tiene el derecho de cautelar abuse de ese derecho. Creo que los mecanismos existen, creo que los jueces los pueden armar, los pueden exponenciar de manera evidente todo el tiempo. Entonces, evidentemente, en el año 2012 esto no pasaba, y les voy a explicar por qué no pasaba, porque existía cierta avidez estatal por trabar medidas cautelares en las cuales, como todos conocemos el artículo 92 de la Ley de Procedimientos Fiscales, el cautelado, sobre todo para aquellos que hacemos empresas, había que pagar o pagar, porque si no los embargos no se levantaban. Esta es la verdad. Entonces, todos los planteos de la inconstitucionalidad del artículo 92 de la Ley de Procedimientos Fiscales, que fue materia de congresos durante muchísimos años, recién en el 2010, con la Corte, con el fallo de Intercorp, fue AFIP contra Intercorp, fue que la Corte dijo esto es inconstitucional. Pero entonces ahí los jueces dijeron, bueno, está bien, nosotros no, vamos a dictar las cautelares, vamos a prever la función jurisdiccional, la materia jurisdiccional, la intervención jurisdiccional para el dictado de una medida cautelar, pero siguieron siendo meras escribanías. Entonces, desde ese lugar, es que en alguna medida lo que se postuló es la necesidad de cambiar el paradigma por parte de Peirano y decir, bueno, nosotros tenemos que evitar este abuso. Y este abuso cautelar nosotros lo podemos evitar si planteamos la existencia de una vulnerabilidad cautelar y de un perjuicio irreparable. No sé si les empieza a sonar que esto es lo que dice la pretensión de tutela anticipada, de tutela preventiva del 1711 del Código de Fondo. Así las cosas empezaron a darse un montón de fallos, los primeros, por supuesto, en Rosario, que parece mentira, porque en alguna medida hay códigos provinciales que contienen, por ejemplo, sin ir más lejos, las medidas autosatisfactivas, y el Código de Santa Fe, que es de donde es oriundo Peirano, no los contiene. Y empiezan a aparecer fallos donde se decretan anticautelares, y esas anticautelares se decretan como medidas autosatisfactivas, o sea, autónomas, que finalizan en su dictum, con su dictado la cuestión. Con lo cual, para variar, como soy rebelde güey, tampoco estoy de acuerdo, porque para mí las medidas cautelares son accesorias del proceso principal, no las puedo entender. Yo lo sigo a Carneluti, sigo a los grandes C, Cleovenda, Carneluti, Calamandrei. No entiendo esta situación de que no haya un juez que se pronuncie sobre una sentencia de mérito. Entonces, me parece que además, desde ese punto de vista, y váyanme diciendo cuánto hablo, porque si no me puedo pasar 3 años, el planteo es que si existe una medida que se supone que es anticautelar, es porque reporta a la existencia de una cautelar en abuso. Y si la cautelar en abuso es provisoria y pendiente de una acción principal, ¿cómo no va a ser lo mismo con la anticautelar? Pero bueno, más allá de esta digresión, en Rosario aparecieron las primeras medidas anticautelares, con mucho éxito se decidieron, y básicamente lo que más que nada la jurisprudencia aceptó es la inexistencia para el dictado de una anticautelar, de una cautelar decidida, por este famoso tema de que una vez que un juez toma un caso no puede entrometerse otro, ¿no? Esto pasó en el año 2013, en el primer caso que yo anoté y encontré, que es Centro de Chapas Rosario contra API, donde se reclamaba el pago de unos impuestos y por supuesto se dictó esta anticautelar. Después hubo otro en el 2014, pero ya de un Tribunal Supremo, que es el de Chaco, en la causa SESMA con Fundación Encuentro por la Vida, que yo lo traje a colación porque en este fallo en particular lo que se hizo con esta anticautelar directamente fue un paraguas protectorio impidiendo cualquier clase de turbación a una obra que estaba construyéndose en un centro comercial sobre la base de la existencia, escuchen bien esto, de noticias y publicaciones que decían que era posible que se iniciaran acciones judiciales. O sea, vulnerabilidad cautelar
sin contracautela, sin inicio de acción posterior, pero sobre la base del grave perjuicio y la irreparable y la necesidad de tutela preventiva. O sea, a ese demandado el paraguas era no se aplique ninguna cautelar. Cuando al principio, en realidad, Peirano lo que planteaba, honestamente, era esta vulnerabilidad, pero también una contracautela, pero por sobre todas las cosas, este anticautelado que venía y le decía al juez, no es que yo quiero escaparme de mi obligación, yo lo que quiero es cambiar un bien a embargo, por ejemplo, o una medida cautelar por otra menos gravosa. No quiero desatender mi obligación, porque obviamente partimos de la base de la existencia de una mora de vitoris, o sea, alguien que sabe, que es consciente de la deuda que tiene que cumplir. Por eso, hasta Peirano hablaba del posible paralelismo, y a mí me parece, yo coincido totalmente, con el famoso 212 del Código Procesal nuestro. Ustedes saben que en el 212, cuando una sentencia está siendo apelada, la parte ganadora puede pedir un embargo. Entonces, hoy en sí, la mayoría de las compañías de seguro, para evitar embargos o los perdidosos en el tiempo que se apela a la sentencia, presentan un seguro de caución, que es una verdadera sustitución anticautelar. O sea que vemos que esta medida anticautelar, en realidad, dándole el apoyo a lo que decía Peirano con cierta autonomía, bueno, en algún punto procede, no necesariamente como instituto o herramienta dentro del sistema cautelar, porque ya estamos en un sistema de una modalidad establecida por el código luego de existencia de una sentencia. O sea que es otro parámetro de trabajo y sin embargo se le pone el mismo nombre. Con lo cual, en realidad, las anticautelares nosotros las tenemos que enmarcar en cabeza del futuro demandado. Esa es la nota común que encontré en todos lados. El futuro demandado es quien pide la anticautelar como contraposición a la potestad del acreedor o del futuro actor de peticionar una cautelar que puede resultarle gravosa. Y cuando menciono esta situación de decirles, miren, ojo con que no tiene que haber medidas cautelares dictadas, es porque, y acaba el tema de la sustanciación y lo que dice Peirano respecto a que es una medida autosatisfactiva, no tiene que haber una medida cautelar dictada y tiene que ser como medida cautelar su tramitación, o sea, postergación del contradictorio, porque si nosotros permitimos esta circunstancia, nos podríamos encontrar con la situación en la cual en alguna medida se podría frustrar esta medida anticautelar. Esto pasó en un fallo que se llamaba, si me aguardan un segundito, yo ya se los voy a decir. Se llama causa Albi contra API, donde se declaró la sentencia abstracta porque en el interregno que transitaba desde que se pidió la anticautelar hasta que a posteriori se iba a dictar, API, que es una Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe, inició una medida cautelar paralela y trabó embargo. Entonces, el juez que tenía la anticautelar que dijo, la cuestión se tornó abstracta porque ya le decretaron embargo, entonces no puedo pronunciarme sobre la anticautelar. Es por eso que Peirano menciona la necesidad de no sustanciación. Pero bueno, a mí esto me hace ruido porque si nosotros seguimos avanzando y aparece en el imaginario con el transcurso del tiempo el Código Civil y Comercial de la Nación y la tutela preventiva, la verdad es que a mí me parece que por sobre todas las cosas, una persona debe ser escuchada. Por más que nosotros el contradictorio lo posterguemos, nada empece a que podamos en esta instancia de anticautelaridad hacer un pequeño contradictorio, una sustanciación mínima, porque le vamos a dar herramientas al juez y a los mismos operadores jurídicos para que a lo mejor acepten este cambio
y no tenga que ser una medida anticautelar, para que tenga un plazo determinado, para que el juez proyecte la modalidad de dirección de esta herramienta procesal y no hacerlo en la sombra sotoboche y a lo mejor llegando, como en el caso ha sucedido con el fallo que yo quería traer a colación de la provincia de Chaco, creo que es, a ver, espérenme un segundo que ya se los digo, que es del mes de octubre del 2020, que a mí honestamente me dejó anonadada. Es de Resistencia del 19 de octubre del 2020, se llama Fiscalía del Estado de la provincia de Chaco sobre medida cautelar. En ese fallo se presentó la Fiscalía, planteó una medida anticautelar y le dijo al juez, tengo temor fundado a que vengan por publicaciones periodísticas a plantear cautelares que alteren, restrinjan, reemplacen, sustituyan, impidan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de condimentos en eso. Si después hay tiempo, si quieren, se los leo. La posibilidad de cualquier explotación forestal, de cualquier tipo, que viole la tutela judicial efectiva, que impide el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces planteó un anticautelar. ¿Qué hizo el juez? Le dijo que sí. Sin edie, sin recaudos. No sé quién va a ser el futuro acreedor o actor de esa acción, pero en realidad lo que se hizo con eso fue una tutela preventiva, no una anticautelar. Entonces creo que cuando empecé diciendo debut y despedida, creo que lamentablemente comenzó este nombre de la tutela de la medida anticautelar con un ideario o con una teleología que se fue transmutando y transformando hasta haber llegado a perder a esta altura, me parece, del partido y con 7 años vista u 8 años vista, su verdadera esencia. Y desde ese punto de la verdadera esencia, me parece que lo que importa es recordar, realmente acá comparto lo que decía Lorenzetti, la diferenciación entre lo que realmente se está pidiendo en una medida cautelar, donde lo que se tiene que demostrar el periculum in more en el sentido del perjuicio por el transcurso del tiempo ordinario de un proceso contra la tutela final, donde en algún modo lo que se discierne en ese caso es el perjuicio derivado de un hecho ilícito, de un abuso procesal, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, si nosotros tenemos temor fundado a un abuso procesal, la herramienta no es la anticautelar, la herramienta es la tutela preventiva. ¿Se puede llamar tutela anticautelar? ¿Medida anticautelar? Bueno, pues bien, puede ser. No comparto el nombre. Me parece que el fin realmente es evitar el abuso, y el abuso como género. Y en la especie, esto en alguna medida se manifiesta o su plataforma fáctica se evidencia en el principio de todos los jueces de adecuar y ajustar la correspondencia de esa medida cautelar con el caso concreto, con la casuística a la que se están enfrentando. Entonces no es difícil si el juez, cumpliendo el principio de inmediación procesal, que es ese tan caro a mi criterio, y en punto a lo que dice aún el derecho a ser oído del 8.1 de la Convención de los Derechos, de la Convención Americana, o sea, el derecho a tener conocimiento el juez de la causa en sí y tener conocimiento el juez de los justiciables, se pueden evitar un montón de maniobras abusivas, se pueden evitar un montón de pérdidas de tiempo, tiempo útil del proceso, pero por sobre todas las cosas se va a provocar una tutela judicial efectiva, que creo que al fin y al cabo esa es la teleología última, no solo de una parte del mostrador, que ya no es más mostrador porque es todo virtual, sino de la otra también. Así que nada, espero que con esto haya traído un poco de cuento o los haya inserto, porque es muy rico en matices todo el tema de las anticautelares, y me pongo a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran compartir. Gracias, doctora. Bueno, no sé, doctora Tansi, si... Bueno, primero de todo agradezco muchísimo a María Claudia, a Verónica, al doctor Jensen, y por supuesto compartir este conversatorio con Valeria es un lujo. ¿Qué puedo decir después de todo lo que dijo Valeria? Desde el punto de vista
del derecho en general, yo creo que todo abuso procesal o de fondo tiene que ser evitado. Por eso yo rescato muchísimo el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, que lamentablemente no es conocido por todos. Es como cuando estudiábamos en la facultad, ¿no? Y nos tratábamos de obviar la naturaleza jurídica de las figuras porque nos parecía muy aburridas. Pero este título preliminar tiene varios elogios, por lo menos para mí. Primero, uno, el deber del juez. Le está diciendo al juez, señor, sea usted, como bien dijo Valeria, director del proceso. ¿Y qué significa ser director del proceso? Significa estar al tanto de lo que va pasando en el día a día y no sentarse como un mero espectador hasta que llegue la resolución final o la que tenga que expedirse. Esto es, además de ser director del proceso, el Código Civil y Comercial está diciendo, señor, todo lo que usted resuelva tiene que hacerlo con fundamento, con verdadero fundamento, precisamente para evitar la arbitrariedad, que también es un peligro. Esto es así porque yo lo digo, porque soy el juez. No, esto tiene que ser así porque tiene su correlato en el derecho civil y procesal. Hago hincapié porque mi padre era abogado y siempre me decía, siempre, el derecho civil tiene que ir de la mano, él era civilista, obvio, ¿no? Pero el derecho civil tiene que ir de la mano del derecho procesal y juntos, no separados. Porque si bien es cierto que podés ganar un juicio gracias y exclusivamente al derecho procesal, es cierto, fíjate en la caducidad de instancia y después viene la prescripción, no es menos cierto que es fundamental que el juez no tome esto como compartimentos estancos. Tienen que ir tomados de la mano. Y al ir tomados de la mano, evitar todo tipo de abuso. Cuando teníamos el Código Velezano, teníamos el artículo 1071 que nos hablaba del ejercicio abusivo del derecho, que estaba bien, pero no fue para mí suficiente, como lo es ahora, con el artículo 10 del Código Civil y Comercial, donde específicamente habla del ejercicio abusivo del derecho, sea en el orden del derecho de fondo o sea en el orden del derecho de forma, cualquiera sea. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un acto abusivo, estamos frente a un acto solapado, ¿sí? Nosotros creemos que estamos ejerciendo regularmente nuestro derecho cuando en realidad nos estamos extralimitando. A diferencia de un acto ilícito, que la transgresión es directa. Yo violo la palabra empeñada en el contrato o violo el nemine ladere del contenido en el 19 de la Constitución Nacional y obviamente en la legislación civil. Entonces, es importante hacer hincapié en que, por lo menos creo yo, en que se debe evitar todo tipo de abusos. Pero yo coincido con Valeria en que hay mecanismos en los que se puede evitar, porque también leyendo sobre medidas anticautelares tengo temor al abuso del abuso. Entonces, ese abuso del abuso, como pasó en este caso, en este fallo que ella muy bien menciona del Superior Tribunal del Chaco, me parece que no puede ser convalidado por la jurisprudencia y por la doctrina. Nosotros tenemos que tener presente que nuestra legislación, y sobre todo a partir del 2015, que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, está sentada o tiende por lo menos a establecer la primacía de la igualdad, pero de una igualdad real,
no de una igualdad utópica, sino de una igualdad real. Y así como es gravoso para el acreedor no poder percibir su crédito por determinadas circunstancias, no es menos gravoso para el demandado el que vea, por ejemplo, totalmente bloqueados sus negocios, sus cuentas, el poder hacer frente al resto de las obligaciones, en particular a los trabajadores, ¿sí? Si se trata de un emprendimiento comercial. Esto es lo que a mí me hace ruido, el tema de la llamada medida anticautelar, sin perjuicio de que destacar que Peirano, como Mabel de los Santos, siempre fueron pioneros en este tipo de abrir caminos en determinadas figuras. Pero yo comparto, por ejemplo, lo que sostiene Stiglitz, por un lado, en el marco del derecho de seguros, o Mosetti Turraspe cuando habla en el marco de la responsabilidad contractual. Hay que poner el acento en la previsibilidad, por lo menos es lo que yo creo, en esta previsibilidad que tienen que tener las partes. ¿Para qué? Para lograr cierto grado de estabilidad que nos conduzca a una meseta de seguridad jurídica. La Argentina lamentablemente tiene severos problemas y lo vemos porque vivimos en este país y sabemos lo que venimos atravesando desde hace muchos años, en donde la seguridad jurídica se resquebraja, cada tanto se resquebraja. Sin ir más lejos, o sí, vamos lejos, en el 2001, cuando surgió el llamado esfuerzo compartido para las obligaciones de dar moneda extranjera, y que muchos ahora decían, bueno, volvamos, desempolvemos los libros de esfuerzo compartido, y ya está, y le metemos eso. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar, el abuso de quien pretende obtener cierto resguardo por lo que se supone que es un derecho absolutamente legítimo, como también el abuso de la contraparte, es decir, te bloqueo todo, o no me bloquees nada y sigo adelante. ¿Por qué? Porque también el Código Civil y Comercial establece como principio general del derecho, que nos cuesta mucho todavía entenderlo, no porque obremos de mala fe, sino porque nos cuesta entender que todos los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y el Código Civil y Comercial no distingue entre la buena fe subjetiva o la buena fe objetiva. Habla del comportamiento leal, honesto, que debemos tener todos y cada uno de nosotros, no solo para con los demás, sino también qué esperamos de los demás. Pero observamos en algunas peticiones un aprovechamiento de que por esa buena fe me estoy extralimitando y pidiendo mucho más de lo que corresponde. Caso, por ejemplo, en el que pedimos inmediatamente de iniciada la demanda un embargo por los daños y perjuicios que puedo llegar a padecer, que padezco, pero que puedo llevar a percibir en una indemnización. Y estamos, como dice Peirano en su artículo, harto cansado de decirle que eso no va. Precisamente, ¿por qué? Por una razón elemental, porque tiene que someterse a un juicio ordinario, tiene que abrirse a prueba, tenemos que saber quién ha sido el que introdujo la causa adecuada, que es la única causa que se toma en cuenta. ¿Adecuada conforme qué? Conforme lo que acontece a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, que muy bien lo explica el Código en la parte de responsabilidad civil. Entonces, en esos casos nos vemos obligados a decirle no hacemos lugar a ningún embargo. ¿Y qué pasa? Pasa que el juicio a veces dura por determinadas circunstancias del ámbito jurisdiccional, pero también a veces dura
por un mecanismo de considerar a veces, que bueno, tengo el juicio, es como si tuviera el dinero puesto en una lotería financiera. Me conviene, no me conviene cobrar ahora, me conviene cobrar más adelante. Nosotros hemos tenido casos en los que lo hemos conminado a que diga, señor, ¿sigue o no sigue? Porque no puede ser que el juicio tenga que durar 5 años. Es un disparate. Nosotros, por suerte, tenemos en el juzgado la alegría de saber que se iniciaron juicios en plena pandemia y a pesar de todo lo que surgió con el tema de los plazos procesales, ya llegamos a la sentencia en marzo del 2021. Es decir, si le imprimimos velocidad, podemos llevarlo a cabo. Pero esto hablo de la buena fe tanto de la parte actora y en su caso de la parte demandada. En cuanto a lo anticautelar, yo opino, como Valeria, que el Código Civil y Comercial estableció básicamente la función preventiva. ¿Pero por qué? Porque la función resarcitoria es una consecuencia de todas aquellas situaciones en las que no se haya podido detener para evitar el agravamiento del daño o el acaecimiento del daño. Y la función preventiva que nosotros hemos tomado del derecho ambiental, porque ustedes bien saben que en el marco del derecho ambiental lo más importante es la prevención, es lo más importante, porque ese principio contaminador-pagador, este planeta ya no lo resiste. Entonces tomamos esta función preventiva a través de una tutela preventiva, de esta acción preventiva. Y yo les comentaba a las chicas que desde el 2015, el 1 de agosto del 2015, a hoy, 23 de junio del 2021, no he tenido una acción preventiva. Ninguna. Nosotros la hemos establecido en algunas sentencias, pero porque consideramos que teníamos que evitar, les pido mil disculpas si ven pasar un gato, pero es uno de los que conviven conmigo. Mi perro y mis 2 gatos. Y esta que la recogí hace poco en un refugio y está tomando un espacio que no le alcanza el departamento. Entonces, no hemos tenido una acción preventiva y la hemos volcado en las sentencias. Porque, ¿qué queremos sostener con esto de la prevención? Evitar mayores daños, ¿sí? Evitar esos daños o evitar el agravamiento de esos daños. Recuerdo un caso de unos balcones en pleno barrio de Recoleta que cuando fui a hacer la inspección ocular dije, pero por favor, estamos accionando por un balcón cuando todos los balcones han hecho un desastre. Y ahí establecimos, sin que estuviera vigente el Código Civil y Comercial, establecimos esta obligación no moral, sino legal del consorcio de tomar todos los recaudos, como así también le notificamos al gobierno de la ciudad. Porque, ¿qué queremos evitar con la prevención? Queremos evitar daños o mayores daños. Bueno, acá en el marco de lo cautelar es real que muchas veces pueden presentarse y solicitar una cautelar sumamente gravosa para la parte ejecutada. Pero ¿qué pasa? Volviendo al juez director del proceso, tiene suficientes herramientas, las tiene en el Código de Procedimientos, a pesar que merecería cierta reforma, ¿no? Sobre todo porque el 202 creo que es el que habla de juicio sumario, y ya no hay más, pero bueno, no importa, eso es tarea del legislador, no nuestra, pero tenemos herramientas como para poder llevar a cabo y evitar este abuso procesal. Pero para eso el juez tiene que estar imbuido del proceso, de lo que se pide, cuáles van a ser los alcances, las consecuencias que pueden ser mucho más gravosas que establecer
una medida cautelar que sea medianamente, que cubra medianamente las aspiraciones de la parte actora, pero que no sea en ejercicio extralimitado del derecho que él tiene a resguardar su crédito. Además, hay algo que yo siempre tomo en cuenta. El código centra su paradigma protectorio en el marco de los vulnerables, siguiendo los lineamientos de todo el derecho del consumo. Pero este paradigma protectorio de los vulnerables tampoco puede ir en desmedro de el derecho a que la otra parte pueda decirle, señor, le sustituyo esta medida por esta otra. Y me ha pasado de encontrar negativas de la parte actora, diciendo, no, yo quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y eso no fue suficiente para que nosotros le hiciéramos lugar. Precisamente, ¿por qué querés eso? Porque si yo te traigo un embargo preventivo sobre todas las cuentas de tu empresa, indudablemente estoy cercenando y corriendo el riesgo de que esa empresa ya no sienta que no puede seguir adelante. Esto es lo que yo creo que se evita. No tengo muy afianzado si se puede llamar anticautelar, como me presento antes y te pido que no me trabes embargo ninguna de las cuentas, ni me trabes embargo ninguna de las propiedades, porque si lo haces en los emprendimientos va a haber muchos juicios por delante. Pero sí creo que un juez que pone toda su sapiencia o todo su sentido común, que al decir de Ortega y Gasset a veces es el menos común de los sentidos, pero yo apunto a que ponen su sentido común y que no viven como cuando presenté o defendí el Código Civil y Comercial en el Museo del Bicentenario y dije, no quiero jueces que vivan en un tupper y ese tupper además tenga vidrios polarizados. El juez tiene que imbuirse en ese expediente, tiene que ver cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y también la parte actora no tiene que olvidarse que de lo que se trata es del resguardo de su crédito, que el juez no lo va a dejar desamparado por el resguardo de su crédito, pero tampoco debe permitir un abuso en el ejercicio de su derecho a pedir una medida cautelar. Y así que hago hincapié en esto y hago hincapié también, a veces, en el otro principio general del derecho, que es el abuso de la posición dominante en el mercado. Eso también lo tiene que tener en cuenta el juez a la hora de establecer si corresponde o no esta anticautelar. La Cámara Comercial en un fallo no hizo lugar a una anticautelar, pero sí reconoció que se trataba de un instituto excepcional. Nosotros no hemos tenido experiencias sobre presentaciones de anticautelares. A lo mejor después de este conversatorio, Valeria, mañana te llamo y te digo, tenemos un montón iniciados, puede ser, pero yo creo, apelo a la razonabilidad de nuestros colegas en cuanto a pedir lo que esté medianamente razonable. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte. La Corte en sus sucesivos fallos está diciéndole al juez dos cosas. Una, fundamente toda resolución. Segundo, tome en cuenta el caso concreto. Es para ese caso, no tomar clichés o, como dicen los chicos, corto y pego, no, ni corta ni pega. Se fija en ese caso concreto, establece las pautas para ese caso concreto, da el fundamento en derecho, sea proveniente del Código de Procedimientos, que tiene las pautas suficientes, y del Código de Fondo, y además establece o trata o
tiende a establecer la mayor proporcionalidad y la mayor estabilidad en aras de la equidad, que al decir del doctor Alberto Bueres, la equidad, que está imbuido el Código Civil y Comercial, no es ni más ni menos que la dichosa corrección de la justicia. Es decir, allá donde la justicia es dura, durísima, hay un manto que puede proporcionar la equidad. Y de eso saben muy bien el derecho inglés. La equity viene a establecer esas pautas. Y estos son los caminos que tiene que seguir el juez al momento de hacer lugar a la anticautelar, si se le planteara, o a su rechazo, y a la inversa, si no hubiera una anticautelar, al momento de la cautelar, porque hay cautelares que exceden realmente este ejercicio regular del derecho e incurren en esto que bien sostuvo Valeria, es un abuso procesal. Nadie duda que lo puede pedir, pero hay que ver en qué términos lo pide y cuánto pide. Porque si pide algo como para que yo percibo y los demás se salven como puedan, eso para mí no es justicia, ni acá, ni en ningún lugar del planeta. Tenemos que aprender a respetar este paradigma protectorio de un lado y del otro. Y esto es fundamental. Por eso hago hincapié y sigo la postura de Valeria en cuanto a que a lo mejor como medida autosatisfactiva habrá que trabajarla un poco más, habrá que ver cuál es el alcance, pero lo que me interesa es que ni siquiera como medida autosatisfactiva se olviden de esta función preventiva, de esta buena fe y de este ejercicio regular de un derecho. Ni en la cautelar, ni en el proceso de fondo. Nunca los abogados cumplimos una función maravillosa, que es la de abogar por el derecho del otro. Y tenemos que hacerlo con estos paradigmas, con esta protección de quien se supone que es el vulnerable, pero no hagamos que el vulnerable se transforme en un villano incluso para otros acreedores, porque el propio Código Civil y Comercial, siguiendo los lineamientos del Código de Procedimientos, fíjense que habla de bienes que escapan totalmente del poder de los acreedores. Y lo establece claramente. Y establece también claramente la prioridad del primer embargante. Y esto no significa que el Código Civil y Comercial se metió en áreas del derecho procesal, como alguna vez sostuvieron los que lo criticaban, porque habla de la prueba del daño, prueba de la carga, de la relación causal, prueba del dolo, si así hiciera falta, o si así se invocare. Lo que estamos diciendo son temas que hacen al derecho de fondo en estricta relación con el derecho procesal. Porque como dije al principio, tienen que ir de la mano, ambos. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de evitar todo abuso de un lado o del otro. Porque de eso se trata. Si no, no vamos a ser ni justos, ni equitativos, ni siquiera razonables. Insisto, en este marco yo sigo el criterio de la doctora en cuanto a que tenemos suficientes herramientas, pero si hacemos uso de la anticautelar, también hagámoslo con prudencia y con razonabilidad, porque si no estaríamos exactamente en un giro copernicano complicadísimo. Bueno, son 17:54. Creo que yo soy igual que Valeria, Verónica. Si vos me conocés hace muchísimos años, y mi hijo me dice,
jamás te van a secuestrar porque no van a tolerar que pares de hablar. Es así. Bueno, Pero no, bueno, gracias. dejamos abierto a Sí. todos los que quieran. Sí, bueno, está abierto el chat para el que quiera hacer alguna pregunta o, bueno, tenga alguna inquietud. Yo quiero hacer la primera pregunta a la doctora Tanzi. Sí, sí. Me encantó todo lo que dijiste. Y en ese contexto de lo que estás diciendo, como operadora jurídica del llano, ¿qué pensás? Toribio Sosa dice que, por ejemplo, en el marco de las anticautelares, y hablando del tema de la sustanciación, sería interesante que los jueces pudieran arrimar un despacho precautelar. O sea, la potestad jurisdiccional frente al planteo de una anticautelar de decirle al justiciable, momentito, precautelarmente no se mueve esta situación de hecho en este momento y no se convalida ni se permite ningún cambio. Pero llamo a las dos partes para ver qué es lo mejor preventivamente. ¿Qué pensás de un juez que pudiera hacer eso? O si te parece que es viable, o qué pensás. Eso me interesa. Yo creo que el juez tiene todas las herramientas. Mira, cuando no estaba de moda que los niños tenían que ser oídos mal, porque en 1994 se reformó la Constitución. La Constitución, por operatividad del 75, inciso 22, incorpora la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Parece que la descubrimos ahora, hace un tiempo. Igual que el derecho a la salud o el derecho de la salud, como prefieran. No lo descubrimos ahora. Yo en esa oportunidad, allá por el año 2005, tuve que llamar a un menor de edad porque quería escucharlo. Estábamos en la etapa de ejecución de sentencia y a dónde iban a ir los fondos. El chico había tenido un accidente en un ciclomotor. Bueno, lo llamo. Los padres ofendidísimos conmigo, como que más o menos le iba a sacar la patria potestad. Mal llamada patria potestad en ese momento, porque todavía ya estaba vigente la 23.264. Pero bueno, lo llamo y le pregunto, ¿qué destino considera él que sería viable para esa indemnización que ya estaba depositada? Y me contesta, si a usted le parece bien, yo quiero un buen equipo de computación para poder estudiar. Y le dije, me parece perfecto. Tenía 12 años. ¿Qué querían los padres? Querían invertir en otro ciclomotor, que después me vengo a enterar que en realidad era porque al chiquito lo hacían hacer un delivery cortito, pero delivery al fin. Ahí aprendí que me tenía que bajar del pony, como digo yo, y por eso insistí tanto en que además de la convención, esto estuviera volcado en el Código Civil y Comercial. Yo he logrado muchas cosas y muy buenas con esto de lo llamamos. Ahí está, exactamente. Vengan, vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero en todos los niveles, no solamente en el marco de las cautelares o anticautelares. En todo nivel, el juez tiene la potestad, porque así lo autoriza el Código de Procedimientos, tiene la potestad de llamar a las partes y ver cómo puede poner fin a por lo menos a esa primera parte del litigio, si se tratara de una cautelar o del pedido ese. Y si no, al litigio en sí mismo. Yo nunca me voy a olvidar un caso donde dos hermanos separados por la vida, él sin hijos, ella con una hija, y los cito a una audiencia y terminan llorando los dos, y acompañados, y bueno, y vamos a hacer todo lo posible por solucionarlo. Y lo solucionaron, porque el juez también tiene que emplear toda su experiencia de vida, como lo dice el Código Procesal.
El 165 que habla de las reglas de la sana crítica, pero además de la experiencia de vida. Ahora, Valeria, si sos un juez que no sabés que existen los subtes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que en los subtes puede haber un charquito de agua que baja una viejita, se cae y se golpea, y bueno, yo lo pensaría 2 veces y sigo siendo juez, ¿no? Pero el juez no puede olvidar ni dejar de lado la realidad que lo circunda. Y para eso tiene que llamar a las partes y ver, para eso está. ¿Cómo puede ser que muchos juicios se solucionan en el despacho del juez y no se solucionan en mediación? Porque la situación es diferente. Totalmente. ¿Sí? Es diferente. Y más en el caso mío que uso toga, peor todavía. Mirá, qué grande. Espectacular. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Vero, ¿estamos con vos o con María Claudia? No sé. María Claudia, les cuento, fue secretaria interina un tiempo en el 51. Sí, ¿no? ¿O estoy equivocada? No, estás yo no estaba, pero... No estabas vos, hace muchos años. Sí, cuando nació Joaquín, ¿no? Sí, reemplacé a Lucrecia, es verdad. Claro, cuando nació Joaquín, que ya es un hombre. ¿Qué querés que te diga? Perdón a todos los demás participantes que le estamos contando cosas de la vida. Bueno. Historias. Bueno, está abierto a preguntas o a inquietudes. Yo quería preguntarles una inquietud, en realidad que me provoca, a raíz de lo que comentamos cuando se inició la charla, y por el trabajo de campo que hicimos, que nos dio cierta información en cuanto al desconocimiento de esta herramienta, que, ojo, no está legislada, todos sabemos, salvo en algún código provincial. Pero me preocupa, a raíz de lo que comentó Silvia, que veo también un desconocimiento de la tutela preventiva. Sí, prevista en el Código Civil. La base, o se dijo que, al menos lo comentó Valeria, que ella veía que podía tutelarse los derechos por el 1710, 1711 y siguientes del Código Civil. Sin embargo, también dijo Silvia que desde el año desde agosto de 2015, en que ya se instauró la tutela, como función del derecho de daños, la función preventiva, no le han iniciado ninguna medida de no en el 51, no sé, en otro estilo, juzgado. tan Por participantes. Eso podrían hacer un no en el trabajo 51. Bien. Es muy interesante. Pero yo lo que les pregunto es si también hay un desconocimiento de las herramientas que nos proporcionan hoy los códigos, tanto de fondo, en este caso, como procesales, o esta herramienta que dijimos que, bueno, es de la cuna de Peirano, y eso me causa cierto pavor o cierta preocupación en cuanto a las conclusiones, porque nosotros vamos a llegar a una conclusión y creo que hay un desconocimiento también de la función preventiva del daño. No sé si ustedes totalmente, de esta manera. Yo totalmente de acuerdo en que no hay un trabajo concreto a pesar de todos los seminarios, congresos, clases, acerca de la función preventiva del daño. Quizás no lo hay, pero no es a lo mejor atribuible al abogado, porque el abogado está en su despacho y él cuando recibe el caso, a lo mejor el acontecimiento ya sucedió, ya aconteció, y bueno, no le queda otra que la función resarcitoria. Y tampoco puede salir él a promocionarlo, a decir, bueno, miren que me dedico a la función preventiva. Creo que hay un desconocimiento de la sociedad en su conjunto. Y hay permítanme que diga, cierto desprecio de la sociedad
porque se maneja de manera muy individualista, ¿no? Esto a mí no me va a pasar, por lo tanto, me salvo yo y los demás que hagan lo que puedan. Cuando hablaba de esos balcones, realmente generó un revuelo, pero bueno, apelaron el fallo fue confirmado por la Cámara Civil, porque lo que se hablaba era de la prevención del daño. ¿De qué me sirve? Dos personas en las que le pongo de acuerdo en que no pongan las plantitas, porque al juzgado llega de todo, llega el juicio mega millonario hasta que las plantitas que regás me están abriendo el agua, me está abriendo el balcón. Sí. Y cuando hago la inspección ocular por obsesiva, y lo reconozco públicamente, porque digo, bueno, quiero ir a ver qué pasa. Y cuando hago esa inspección ocular y veo que todos los balcones están resquebrajados, que en cualquier momento se pueden desplomar, dije, ni dudo en volcarlo en la sentencia, porque yo creo que más allá de todo, la sentencia tiene que abrir un camino para alertar a la sociedad de que puede pedir acá la función preventiva. Es muy sencilla la legitimación activa. No te está pidiendo nada más que demuestres la posibilidad de que acontezca un daño o bien que se agrava ese daño. Pero lo que veo es una falta de ganas de involucrarme, pero no nos damos cuenta que estamos viviendo en una sociedad en la que todos tenemos que de alguna manera cuidarnos, protegernos, y bueno, el rol del abogado, pobre, cuando le llega el juicio ya le llegó la fractura de tibia y peroné, ya está, no le queda otra. Pero en el marco del juzgado, si puede hacer hincapié en cada despacho, en cada sentencia, hacer hincapié acerca de poner el acento en prevenir los daños, es fundamental porque no están los tiempos, chicos, no están los tiempos como para que nos demos el lujo de absorber tanta cantidad de daños que muchos no son indemnizables. Nunca me voy a olvidar una charla que tuve hace muchísimos años con una profesora francesa divina, Genevieve Binet, donde sostenía esto del aeropuerto de Orly, ¿no? ¿Qué hicieron en el aeropuerto de Orly? Pusieron unos aparatitos que marcaban los decibeles de los aviones. Entonces, si esos decibeles pasaban lo que el oído humano podía tolerar, ¿qué permitía? Que para prevenir el daño, las aerolíneas de mayor frecuencia, de alguna manera, previnieran a través de una determinada indemnización. Y me parece que de esto se trata, ¿no? De poner el acento en la prevención. Creo que Peirano lo que hace a través del establecimiento de las anticautelares es poner el acento en la prevención. ¿Prevención para qué? Para que el ejecutado o futuro ejecutado se vea de alguna manera vulnerado en toda su actividad. Pero no hay conocimiento y la verdad muchas veces se enoja. Claudia, vos sabés que ahora los expedientes son muy poquitos los de papel, pero cuando eran todos de papel, de pronto vos entrabas a mi despacho y me veías enojándome con el expediente, con el expediente no, con las partes del expediente. Yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pusieron el acento en esto? ¿Por qué no pusieron el acento en la prevención? Si con esto vamos a salir beneficiados todos. Porque creo que también, aunque muchos colegas no lo comparten, yo creo que un juez en una sentencia hace docencia. ¿En qué sentido hace docencia? Le está indicando a ese señor, no conduzca más, por ejemplo, en caso de accidente de tránsito, señor, arregle su vereda, señor, no sé, no tenga las instalaciones eléctricas
a disposición de que venga uno y se electrocute. Todas esas cuestiones que hacen a la vida diaria, porque para eso están los jueces, para poner cierto grado de razonabilidad y evitar peticiones permanentes, porque siempre le digo a los chicos de posgrado, a ver, cuando uno cobra una indemnización, uno no está cobrando una plata de más o la plata que tenía en el plazo fijo o en la bolsa. No, se está reparando un daño del que no va a volver. De esa incapacidad, 10, 15, 20%, cuando no graves discapacidades, no se vuelve. Entonces hay que poner el acento en la prevención. Y tanto el derecho procesal como el derecho civil creo que tienen herramientas en la prevención. Si así no fuere, bueno, el juez puede, en el caso, dar mano de la medida anticautelar. Pero también, yo siempre digo, tengamos cuidado con el abuso del abuso, ¿sí? Porque de eso tampoco se vuelve. Bueno, la doctora Cabana levantó la mano, no sé si quiere hacer una pregunta. Ay, no la veo yo. Yo tampoco. Doctora Micaela Cabana. A ver. No, no la veo. No sé, levantó la mano, pensé que quería hacer alguna pregunta. A ver. No. Bueno, acá, si aprieto sin... está bien, se apretó sin querer. Okay, bueno. Con la mano levantada. Bueno, doctora, tranquilícese porque usted es de las mías. Claro, está bien. Yo hago como los chicos, ¿viste? Que meto dedos en todos lados, algo va a salir, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o tiene alguna otra inquietud. No, me gustaría que escuchar un poco los comentarios de ellos, a ver qué les pareció, si les sirvió, si les fue útil. ¿No, Valeria? Por supuesto. Una sola cosa que te quiero decir de que Claudia preguntó, ¿sabés por qué no hay mucho de tutela preventiva? ¿A mí? A todos, viste que Claudia dijo que era lo que pasaba y vos dijiste, Silvia, que vos no tenías ningún caso de tutela preventiva. No, mañana llega uno, quédate tranquila. Vas a ver que sí. Mañana llega uno, me encantaría. Porque... Grace, ¿cómo estás? Es muy probable que la gente no conozca a la acción del 1711, honestamente, como herramienta para prevenir un daño. El año pasado hicimos un conversatorio con Agustín Jankovic. Sí, lo conozco. Somos miembros de la academia, los dos. Sí. Y él dictó un fallo como preopinante y como presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata, en los famosos casos de los desalojos, donde con la usurpación de las tierras sacaban a la gente y volvían a entrar, sacaban a la gente y volvían a entrar. Y en ese contexto, el fallo de él, aplicando este instituto del 1711, la acción preventiva, o como yo llamo la pretensión preventiva, porque acción es el ejercicio del derecho, lo que hizo fue dar una serie de medidas para impedir el agravamiento del daño. Claro. Entonces, lo que los justiciables o los operadores jurídicos todavía no conocemos a ciencia cierta en profundidad es el alcance y el abanico de posibilidades donde podemos instalar esta tutela preventiva. Sin ir más lejos, cuando familia se dé cuenta de lo que es tutela preventiva, sí, va a haber un cambio de paradigma. Totalmente. Porque ahí sí podemos hablar de efectiva anticautelar del demandado, aquel progenitor no conviviente, frente a cautelares que se dan como escribanías directamente para restricciones de derechos del niño,
en la comunicación, en el contacto directo con el progenitor no conviviente, etcétera, alimentos, etcétera, etcétera, que realmente con tutela preventiva se van a ir solucionando. Le van a dar al juez la motivación y la herramienta suficiente desde el Código de Fondo para subvenir estas necesidades. Seguro que sí, seguro. Bueno, hay una chica que me parece que levantó la mano, ¿eh? Sí, sí. Eleonora, sí, hola, Eleonora. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? un gusto saludarlas. En primer lugar, gracias por, bueno, a Guillermo por haberme hecho participar de la invitación de este conversatorio. Y en realidad, bueno, estaba un poco tímida, pero acaba la doctora Mayocchi de darme pie por el tema del derecho de familia. Entonces, bueno, le pido por favor a ambas, por favor, que sí, si pudieran ampliar e ilustrarnos un poquito más en esto de las medidas anticautelares en el derecho de familia, porque es una realidad. Y sí, es cierto, el derecho de familia está un tanto quedado en ese sentido. Creo que quizás a los jueces les falta todavía animarse un poco más a tomar nota de esta situación, de esto que puede ocurrir, sobre todo estos abusos de las medidas cautelares. Entonces, bueno, me dieron el pie, les decía, estaba tímida porque, bueno, hablar de medidas anticautelares en el derecho de familia, sé que constituye un tema bastante ríspido, si se quiere, pero bueno, escuchándola a Valeria, me animé a que, bueno, por favor nos dieran un poquito más su opinión, si pueden ampliarlo, ¿no? Yo lo que quiero decir, para defensa de los jueces de familia, es que los tribunales de familia están desbordados. Sí, sí, lo sabemos, sí, absolutamente. Desbordados, sí, y que eso a veces impide. Nosotros también tenemos muchísimo trabajo, y después, y con pandemia, se duplicó, triplicó, lo que fuere. Pero los tribunales de familia sí están desbordados, y quizá no estén internalizado esto que bien planteaba Valeria, ¿no? El proceder con una anticautelar frente a cautelares que, como ella bien dijo, casi están fotocopiadas, ¿no? Pero lo que pasa es que el juez de familia ahí tiene que tener, para mi criterio, bueno, igual que el juez patrimonial, mucho cuidado en cuanto a la viabilidad, la vulnerabilidad y la demostración, no digo cabal y cierta, pero cierto grado sensible de demostración de esa vulnerabilidad, ¿no? Es bastante delicado, y también no tienen que olvidarse cuando, si tienen lugar a una anticautelar o una tutela preventiva, la situación de los hijos, si los hubiere. Claro. Es lo principal, que muchas veces no se tiene en cuenta. Bueno, pero que los escuchen, eso sí. Exactamente, sí, sí. Eso sí, los chicos nos enseñan mucho más de lo que nosotros creemos que ellos se pueden animar. Mucho más. Nosotros tuvimos hace muchos años, ¿te acordás, Claudia, que yo estaba en la sala L, ¿no? Y tuvimos el caso de un niño que no quería ir con su papá. No quería, su papá era un profesional reconocido, no quería. En ese momento yo era relatora de una de las juezas que integraba la cámara, la sala, y le dije, doctora, ¿no se anima a tener una entrevista con él con ayuda de una psicóloga y una asistente social? Bueno, me dijo, dale, metele. Cuando vino el chiquito, que el papá decía que no, que su mamá le decía que no fuera, porque que la mamá le calentaba la cabeza. Sí, ocurre. Conflicto de lealtades o síndrome de alienación parental. Pero exactamente, el síndrome de alienación parental está a full. El chiquito, a través de sus juegos, nos enseñó a nosotros que en realidad no quería ir con el papá, porque el papá abusaba de él todas las veces que tenía que estar con él. Y para mi juez en ese momento fue un descubrimiento el hecho de oír a los menores. Después quedó debidamente comprobado, ¿sí?
a través de la cámara Gesell, bueno, con todos los recaudos habidos y por haber. Pero prima facie, el chiquito estaba diciendo, no quiero ir, no quiero, ni siquiera quería ir con la mamá, quería ir con la abuela, que supongo que debe ser el lugar de mayor protección para él, ¿no? Que sabía que no iba a pasar absolutamente nada. Por eso digo, es importante que hagan hincapié en esto, en oír a los menores y en no temerle a la tutela preventiva, no temerle. Lo que pasa es que si estás muy desbordado de trabajo y de situaciones, a veces eso es más complicado. No sé, Valeria, te dejo la palabra a vos. No, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que estaba buscando es un ejemplo para lo que me pide María Eleonora, que me parece muy pertinente y no sé cómo a nadie se le ocurrió, que es como de libro para la medida anticautelar en proceso de familia. Te doy el ejemplo con todos los condimentos y cumpliendo todos los requisitos. Un progenitor que tiene que proveer una cuota de alimentos, donde se inicia una mediación y obviamente se vienen los alimentos provisorios con algún embargo en alguna porción de sus ingresos, cualquiera que estos sean, a los efectos de cubrir las necesidades alimenticias del menor o del beneficiario. Se presenta al juez con una anticautelar, le da su ejemplo de vulnerabilidad cautelar, propone un cambio de cautelar. Por ejemplo, yo he conocido casos donde me han dicho, por favor, que no me embarguen el sueldo, claro, personal de las Fuerzas Aéreas o personal diplomático, porque están muy mal vistos dentro de las empresas estas situaciones. Bueno, cambio una por otra. Y la parte va a ese lugar cautelar justamente porque extorsiona. O sea, es de libro. Y provoca el perjuicio. Y entonces ahí la tenés lisa y llana, la anticautelar, que funciona. No, seguro que sí, Valeria, es así. Ha pasado en otras circunstancias de gente que integra el Poder Judicial que no puede tener embargo. Exacto, exacto. Y entonces yo tuve el caso de una persona que salió de codeudora en un proceso, en un contrato de locación. ¿Y qué hizo el abogado? Esperó el abogado de la parte, digamos, deudora, le dijo, no pague, ya vamos a ver qué pasa. Perfecto. El dueño de la propiedad inicia juicio, no solo de desalojo, sino de ejecución de alquileres. Sí. Y pide el embargo, obviamente, del codeudor liso, llano, solidario, que trabajaba en tribunales. ¿Qué tuvo que hacer esta persona? Ir y tuvo pagar. que salir corriendo a sacar un crédito, cancelar y después ver. Y eso es abusivo. Eso también es abusivo, ¿no? De parte de la otra, de la contraparte, ¿no? Por eso digo, en todas esas cosas, el sentido común es el que va de alguna manera a guiar al juez para que sea esto que veníamos hablando, ¿no? Del trato lo más equitativo e igualitario posible, porque no todas las situaciones son iguales, indudablemente, no todas. Por eso no podemos tomarlas como cliché. No podemos tratar a todos de la misma forma. Cada caso, yo tenía un profesor en la facultad que me decía, mirá Silvia, cada caso es único e irrepetible. Es verdad. Aunque muchas cosas estén más o menos encaminadas. Pero es así. Es cierto. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias a ambas. Ya estamos ya nos hemos pasado por el límite. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero Guillermo sabrá entender que somos. Sí, somos 2 así. minutos. Bueno, nada, los comentarios es que se los leo porque dice: un placer escucharlas, muy claros los relatos, excelente ambas exposiciones, muy interesantes las exposiciones y reflexiones de las doctoras, excelente, me gustó el ensamble de la experiencia con las normas. Y bueno, acá la doctora Cabana, justamente hablando del tema de familia, comentó que el problema surge cuando los niños son muy pequeños, muy pequeños, que quizás no se los puede, digamos, o escuchar, y terminan en medio de los conflictos de los padres. Pero se puede sustituir con una psicopedagoga para que hable con él. Los chicos, a través del juego,
todo vuelcan, lo lindo y lo no tan lindo, todo vuelcan, así que, no sé, se puede. El tema es que tanto los letrados en el ejercicio de la profesión como los jueces y los secretarios y los funcionarios de un juzgado tienen que involucrarse y no ver pasar la película, ¿sí? Hasta que terminó esta producción, la hizo Canal de España, no. Claro. Bueno, muy buen consejo, también dijo el doctor Murcia, así que, bueno, vamos cerrando este conversatorio. Nosotros realmente les agradecemos muchísimo el haber aceptado de participar en este evento. Para mí fue muy enriquecedor. Y bueno, imagínense que vamos a discutir con nuestro grupo de investigación cómo seguimos con esto. Nos las dejaron difícil, ¿eh? No, Difícil. Pero bueno, ese era también el objetivo. Yo quiero agradecer públicamente a Valeria, porque todos los participantes no saben que ella hizo un esfuerzo enorme para estar hoy en este conservatorio, me sale, ay por Dios. Estos son los inventos de la pandemia, ¿no? Porque está atravesando el COVID-19, que espero que la alargue rápido, que se vaya, y tuvo la deferencia de estar, de participar y de poner todo el énfasis que se notó en tu exposición, o sea que muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvia, un placer estar con vos y que sea el primero de muchos, sin COVID. Dale, sí, sin COVID. Dale. Bueno, gracias a todos. Gracias a todas. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hasta luego. Chau. Chao, Valeria. Chao, Silvia. Gracias. Chau, mi amor. Chau, Vero. Chau, Claudi. Bueno, doctor, yo cierro acá, ¿no, doctor? ¿Ya? Sí.